¿Cuántos están con hambre y sed de la palabra del Señor en esta mañana? Amén. Bueno, yo quiero invitarles a que abran la Biblia por Segunda de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, y nos vamos a poner de pie para leer los versículos 16 y 17. El deber de un pastor no es el de entretener a la iglesia. El deber de un pastor no es sino el de enseñar la verdad. Los pastores tenemos el encargo de parte de Dios de transmitirle la verdad, porque la iglesia es y debe ser columna y baluarte de la verdad, y para serlo la iglesia debe conocer la verdad. Yo no estoy aquí para que ustedes pasen un rato agradable, no estoy aquí para contarles chistes, no estoy aquí para distraerles, estoy aquí para comunicarles la verdad de la palabra de Dios y la voluntad de Dios para vuestras vidas. Como cada año nosotros vamos a estudiar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Cada año hacemos un repaso por las doctrinas fundamentales, porque hay iglesias donde hay personas que se llevan 8, 10 años en una iglesia y no saben manejar la palabra de Dios, no conocen las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Nosotros tenemos que conocer esas doctrinas fundamentales, y aunque ustedes las sepan, mi deber como pastor es recordárselas. El año pasado yo les hablé sobre las Sagradas Escrituras. Este año, hoy, les voy a volver a hablar de las Sagradas Escrituras, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Vamos a leer el pasaje y después comentamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: toda la Escritura, y yo me gustaría que ustedes subrayaran en sus Biblias esto: toda, no una parte de la Escritura, sino toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es para volver el argumento contra quien lo presenta. Es decir, a veces alguien presenta un argumento contra Dios, contra la fe cristiana. Nosotros le damos la vuelta a ese argumento con la palabra de Dios. Eso es redarguir. Le decimos a la persona: no, mire, lo que usted está diciendo no es así, es de esta otra manera. Redarguir, para corregir. Todos hemos sido corregidos por la palabra cuando hemos ido a ella y la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, porque aquí la palabra hombre en general significa la persona de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella. Gracias porque por esta palabra que tú inspiraste, nosotros podemos hoy conocerte a ti y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en esta mañana a meditar en ella y, lo que es más importante, a hacerla parte de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El año pasado estudiamos las Escrituras como la voz de Dios para nuestras vidas. Y lo enfocamos así: la palabra de Dios es la voz de Dios para nuestros corazones. Este año hablaremos de la palabra de Dios, pero hablaremos de tres cosas fundamentales: su inspiración, su interpretación y su uso. Son las tres cosas que voy a compartir con ustedes en esta mañana, porque ustedes tienen que conocer estas cosas. Es la voluntad de Dios que ustedes las sepan. Aquí en este pasaje, la palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios.
Miren, la Biblia, desde hace más de 60 años, cuando alcanzó 3.900 millones de copias al año, desde entonces, desde hace 60 años para acá, la Biblia es siempre el libro más vendido, el libro más impreso, el libro traducido a más lenguas que ningún otro libro en todo el mundo. El segundo libro más vendido es Los mensajes del trabajo de Mao Zedong. Y fíjese, de 3.900 millones de copias que se venden al año de la Biblia, los de Mao Zedong fueron 820. Así que hay una enorme diferencia. La Biblia sigue siendo, con mucha diferencia, el libro más vendido, más extendido. Es difícil encontrar una casa en Occidente donde no haya una Biblia. Sin embargo, muchos no lo han leído. Muchos solo saben de ella de oídas. Y mucho menos, muchos la han estudiado en profundidad. Muchísima gente ataca las Sagradas Escrituras sin conocerla. Ataca la Biblia sin haberla siquiera leído. Algunos creen conocerla porque asisten a algún grupo religioso en el que hablan de ella, ¿verdad? Hay muchos grupos religiosos hoy que se llaman cristianos y que usan la Biblia, pero la gente no conoce la Biblia. Sé de algunos grupos religiosos, como decía antes, donde una persona puede estar 10 años y no saber encontrar dónde está el Evangelio de Mateo. Hay iglesias donde no se permite a la gente, no se le enseña a la gente conocer las Escrituras. Yo no soy partidario de poner en la pantalla los textos bíblicos cuando estoy predicando, porque eso les evita a ustedes buscarlo en la Biblia. Y yo quiero que ustedes, cada vez que yo cito un pasaje de las Escrituras, lo busquen. Porque cuando ustedes abren la Biblia y ven el pasaje que yo les estoy citando, ustedes leen lo que hay antes y también leen lo que hay después. Y saben si yo le estoy usando bien la palabra de Dios. Pero si le pongo ahí una frase sacada de contexto, puedo usarla como pretexto. Por tanto, el deber de un pastor es enseñar las Sagradas Escrituras. Por tanto, hoy, hablaremos de algunas cosas relacionadas con la palabra, y el primero que vamos a ver es sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hemos leído a Pablo que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta verdad bíblica hoy en día está siendo atacada de una manera bestial, y lo peor no es que esté siendo atacada por la gente de fuera, sino lo peor es que está siendo atacada por la gente de dentro de la iglesia. Yo me he tenido que enfrentar a directores de seminario, a profesores de seminario, que estaban comentando en una cena, en una comida de pastores, en una comida de trabajo, estaban comentando que no todo lo que hay en la Biblia es inspirado por Dios. Que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Y yo me enfrenté a ello y diciéndole, ustedes no tienen derecho a llamarse cristianos si ustedes no creen en la inspiración de las Sagradas Escrituras. No tienen derecho. Porque la Biblia dice claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer, lo que dice la Biblia. No lo que nos digan los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia y la estudiamos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, vemos que los profetas continuamente citaban a Dios como la fuente de sus palabras, de lo que ellos escribían, de lo que ellos hablaban. Vamos a ir a Éxodo capítulo 34. Hoy vamos a mover un poco las Escrituras, así que prepárense para engrasar bien la Biblia. Éxodo capítulo 34, versículo 27.
Ahí Moisés está diciendo, dice, ¿lo tienen? Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios mismo le habla a Moisés y Dios mismo le dice, escribe tú estas palabras. Y si nosotros hoy tenemos estos libros en nuestras manos, los 5 primeros libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, es porque Moisés obedeció a Dios, a esa inspiración de Dios que le dijo, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Como vemos, Dios mismo ordena que se escriban sus mensajes. Y hay pasajes en la Biblia, en Jeremías 36, del 1 al 2, Primera de Samuel 10, 25, y muchos otros pasajes, donde vamos a encontrar esta orden, escribe, donde Dios le dice al profeta, escribe, y los profetas escriben, y porque ellos obedecieron, nosotros tenemos hoy la palabra de Dios en nuestras manos, y sabemos que fueron inspiradas por Dios, porque los profetas no escribieron lo que ellos quisieron, no escribieron lo que a ellos les parecía, escribieron lo que Dios le dijo que debían escribir. Una frase se repite continuamente a lo largo de todos los profetas del Antiguo Testamento. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esta frase, vino a mí palabra de Jehová, está expresando que la palabra que tenemos escrita fue inspirada por Dios. La inspiración es como el soplo que Dios le dio a Adán y le dio vida. Pues ese mismo soplo es el que trae la revelación de Dios y que los profetas después llevaron al papel. Jeremías 1:4, Ezequiel 3:16, Zacarías 4:8, hay un montón de pasajes donde encontramos esa frase. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. El rey David, vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 23. El rey David también describe la manera en que la palabra de Dios llegaba a él. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 2 y 3. Dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Es decir, David está reconociendo que el Espíritu del Señor hablaba por él. Es decir, Dios habla por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. David está reconociendo que lo que él decía no era cosas de su propio corazón, sino cosas que Dios ponía en él, reconociendo la inspiración de la palabra de Dios, la inspiración de los profetas. Pero el Señor no inspiró solo a profetas. Dios inspiró también al Señor Jesús, su Hijo. Él era portador de las palabras de los profetas, que citó en numerosas ocasiones. Y cada vez que Jesús estaba citando las Escrituras, le estaba dando validez a esas palabras. Hoy en día quieren negar la validez de algunas palabras del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos dicen, bueno, los libros, los primeros 5 libros, no los escribió Moisés. Esos fueron muchos años después. Mire, cuando Jesús dice, como Moisés escribió, Jesús está dándole autoridad a esa palabra y está reconociendo que la escribió Moisés. Por tanto, los hombres se equivocan, Dios dice la verdad. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Y Jesús, como Dios en forma humana, llevó la palabra a niveles mucho más profundos aún que los profetas. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte como el Señor Jesús repetía continuamente, oísteis que fue dicho?
Pero yo os digo, y tomaba la palabra que habían dicho Dios a través de los profetas y la llevaba a un nivel mucho más profundo. Por eso el Señor Jesús nos dice que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Después del Señor Jesús vinieron los apóstoles, llamados por el Señor para establecer y proclamar las doctrinas de la fe cristiana, algo que ellos hicieron con autoridad. Los apóstoles apelaban continuamente a las profecías del Antiguo Testamento y al hacerlo estaban, como Jesús, reconociendo la autoridad de aquellas profecías. Jesús comisionó a los apóstoles como depositarios de la verdad en cuanto a su persona, en cuanto a su obra y en cuanto a sus doctrinas. De modo que la autoridad apostólica se deriva directamente de la autoridad de Cristo. Vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 13. Perdón, me he equivocado aquí en este pasaje. (16:13). 16:13. Dice ahí la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es decir, el Señor Jesús no solamente encomienda a los apóstoles ser depositarios de la sana doctrina y de proclamarla, sino que además les anuncia que vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo que les va a inspirar, que les va a guiar a toda la verdad. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu ¿de qué? De verdad. El Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad. Por tanto, los escritos tanto de los profetas del Antiguo Testamento como los escritos de los apóstoles pasaron a ser el fundamento sobre el cual la iglesia está edificada. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 20. Miren, aunque ustedes digan, bueno, y estas cosas son importantes, son importantísimas y ustedes deben conocerlas, porque por no conocer estas cosas, muchos están siendo extraviados. Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahí está hablando en el versículo 19 de los miembros de la familia de Dios, es decir, la iglesia. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo está diciendo aquí que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este es el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está la palabra de los profetas y las palabras de los apóstoles. Tanto unos como otros fueron inspirados por Dios para dejarnos este registro. Esto es un documento histórico que tenemos en nuestras manos. Un documento que nos cuenta la historia de la relación de Dios con la humanidad y del hombre con Dios. Y en este registro que nosotros tenemos en nuestras manos, en un solo volumen, en este registro está contenida toda la revelación de Dios para nuestras vidas. Aquí está lo que necesitamos conocer para nuestra salvación. Este es el fundamento de la iglesia. La iglesia no tiene que decidir cuál es la verdad. La iglesia tiene que ir a la palabra de Dios
porque es la palabra de Dios la que le dice a la iglesia lo que es verdad. Hay una enorme confusión a este respecto. La iglesia debe estar fundada, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia debe estar edificada sobre la palabra de Dios, no sobre el marketing empresarial, no sobre metodologías filosóficas. La palabra de Dios debe ser el fundamento de la iglesia. Cualquier cosa que a ti te digan, tienes siempre que decir cuál es el fundamento bíblico. Si alguien te dice, mire, usted tiene que circuncidarse. ¿Saben que ahora hay un grupo que se llama cristiano sin serlo, pero que está diciendo que los hombres tenemos que circuncidarnos si hemos creído en Cristo? Porque la ley está ahí para cumplirla. Mire, si yo tuviera que circuncidarme, si yo tuviera que hacerme judío para salvarme, entonces tendría que coger la Biblia y tirarla a la basura. Porque la Biblia me dice a mí que no es necesario cumplir la ley para salvarme. Que si me salvo es por fe en Cristo, por gracia de Dios. Por tanto, la palabra de Dios es el fundamento. Cuando alguien me dice algo como eso, yo le digo, ¿cuál es el fundamento de esa doctrina? Muéstreme el fundamento bíblico. Y ahí me toman generalmente texto fuera de contexto como pretexto. Y ahí es muy importante conocer la palabra para decir, no, mire, Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Gálatas 3, del 10 al 14, dice que si cumplimos algo de la ley, de la gracia caemos. Gálatas 5:3, la ley es para los transgresores. Primera de Timoteo 1:8. Es decir, no, Señor, no estamos bajo la ley. Romanos 6:14. Hay multitud de pasajes que nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3, del 10 al 14. Por consiguiente, conocer las Escrituras es importantísimo a la hora de saber qué debo creer. Y lo que debemos creer es lo que Dios ha dejado registrado en su palabra. Hay que conocer la Escritura. Este pasaje es importante, Efesios 2:20, porque aclara el sentido de los ministerios. Hoy en día ustedes saben que hay un virus que se está extendiendo por la iglesia que se llama apostolitis y profetitis. Es decir, hay una epidemia de apostolitis. Por todos lados están saliendo nuevos apóstoles. Llega un pastor y dice, yo ya no soy pastor, ahora soy apóstol. Y mi esposa no es la esposa del pastor, es profeta. ¿Dónde está el fundamento de eso? Desde luego en la Biblia no. Y es importante entender que las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Y si son inspiradas por Dios, es esto lo que yo tengo que creer. La palabra de Dios. Una vez establecido el fundamento, porque lo pusieron los apóstoles y los profetas, díganme, ¿para qué necesitamos nuevos apóstoles? ¿O para qué necesitamos nuevos profetas? Si ya el fundamento está puesto. Y Pablo dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por tanto, no hace falta. Hoy recibí un correo de alguien que está empeñado en que yo reconozca su apostolado. Y lógicamente me hizo un comentario en el vídeo sobre apóstoles y profetas. Ustedes saben que tenemos 400 y pico de vídeos en YouTube, y uno de ellos es sobre ese tema, apóstoles y profetas, donde con la palabra de Dios demuestro que no hay apóstoles ni profetas hoy. Pues hay un señor que se llama apóstol, a sí mismo, y que combate y combate y combate, y ya me ha escrito 20.000 mensajes, y 20.000 comentarios y 20.000 respuestas que le he dado. Y hoy me mandó un estudio. Y el estudio es que él me coge Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que a unos constituyó Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, ve, ahí está, Dios lo ha instituido. Si Dios lo ha instituido es para que esté en la iglesia. Momento.
Dios lo ha instituido. Pero un texto debe ser interpretado a la luz de su contexto. ¿Para qué los instituyó? Para poner el fundamento, nos dice Efesios 2:20. Y el fundamento ya está puesto. Si la Biblia termina diciendo que nadie puede añadir a este libro porque Dios borrará su nombre del libro de la vida, nadie puede venir con una nueva revelación. Si no hay nuevas revelaciones, ¿para qué necesitamos nuevos apóstoles? Los apóstoles escribieron y los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que la palabra de Dios dice y es lo que nosotros debemos creer. Así pues, tenemos la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Y eso nos permite poder transmitirla de generación en generación. Esto no es un libro científico, no es un libro mitológico, no es un libro de teorías filosóficas, ni tampoco de teorías religiosas. Es la palabra inspirada de Dios, revelada al ser humano. Ahora vamos al segundo punto. Hemos hablado de su inspiración, hablemos ahora de su interpretación, porque es fundamental. Cualquiera puede tomar un versículo de la Biblia y ser edificado por ese versículo. Sin embargo, para interpretar correctamente las Escrituras, hay que estudiar. Porque es una ciencia, la interpretación bíblica es una ciencia que hay que aprender si no se quiere cometer errores terribles. Cualquiera sabe que para combatir un dolor se necesitan analgésicos, ¿verdad? ¿Cuántos lo sabían? Un montón, ¿verdad? Ahora, ¿nos hace eso médicos? Ya somos neurocirujanos porque sabemos que un analgésico quita el dolor. ¿Se pondrían ustedes en manos de cualquiera para que le opere el cerebro? ¿Porque sabe que un analgésico quita el dolor? No. Para ser médico hay que estudiar. Y para ser neurocirujano mucho más. Yo puedo tomar un texto de la palabra y decir, oh, Dios me habló a mí, oh, perfecto, fantástico. Ahora, para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras hay que estudiar. Hay unos principios, unas normas que nos enseñan cuál es la forma correcta de interpretar las Escrituras. Yo quiero en esta mañana ayudarles a ustedes a que conozcan al menos un resumen de esos principios, de esas normas. Porque en la actualidad hay una falsa doctrina circulando por las iglesias. Yo creo que es una doctrina de demonio. Porque está llevando a la gente a creer que no es necesario estudiar, que basta la unción del Espíritu Santo para que nosotros podamos saber todo lo que tenemos que saber. Y así hay gente que coge la Biblia y hace así y cree que ahí van a encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Pero mire, esa no es la manera correcta de buscar la dirección de Dios. Ni hay personas que cogen la Escritura y la interpretan como a ellos les parece, sin tener en cuenta esas normas y esos principios de la hermenéutica de las que le hablo. Cuando hacemos eso, cometemos errores. El Espíritu Santo jamás va a hacer lo que tú puedes hacer por ti mismo. El Espíritu Santo te va a ayudar en lo que tú no puedas por ti mismo. Pero si Jesús ordenó, mandó escudriñar las Escrituras, eso es un mandamiento que nos corresponde a todos cumplir. Debemos escudriñar las Escrituras. Debemos estudiar. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que no quieren estudiar. Quieren seguir siempre la ley del menor esfuerzo. No, yo voy a la iglesia y a mí que me digan lo que yo tengo que creer. Eres torpe. Si haces eso, eres torpe. Porque cualquiera te puede engañar. Cualquiera te va a coger un texto fuera de contexto y te va a engañar. Ahora, esos principios de la hermenéutica
Cosas que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar un pasaje de la Biblia. Tomen nota. Primero, la Biblia se interpreta a sí misma. Eso significa que la Biblia no podemos interpretarla a la luz de la filosofía, ni a la luz de la razón humana. A ver, los testigos de Jehová, por ejemplo, cogen y dicen: ¿usted cree que Dios va a destruir la tierra? Y te cogen un texto, Segunda de Pedro, capítulo 3, donde realmente Dios dice que así como juzgó a la tierra por agua, después va a juzgarla por fuego. Y realmente cuando llegue el día del juicio, la tierra y todo lo que en ella hay será quemada, será fundida. Y los elementos, los astros, las estrellas, los planetas, todo se fundirá. Y entonces ellos ahora, con ese pasaje te dicen: ¿pero esto significa que la tierra va a ser destruida? Y ellos te dicen: no. A ver, te dan un razonamiento humano. Si usted tiene una mesa nueva, y comiéndose le mancha, ¿usted tira la mesa y se compra una nueva o limpia la mesa que tiene sucia? Claro, la limpió. Ah, pues eso es lo que Dios va a hacer con la tierra. Va a quitar el mal. Cuando habla de que va a fundir, de que la tierra se va a quemar y tal, significa simplemente que Dios la va a limpiar. Y con un razonamiento humano tratan de anular la verdad de Dios. Mire, la Biblia no se interpreta de ese modo. La Biblia hay que interpretarla a la luz de la Biblia. Cuando la Biblia dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y cuando uno va al original y lee esa palabra, pasaron, y dice, dejaron de ser, ahí es donde estamos interpretando la Escritura de manera correcta, a la luz de la propia Escritura. No a la luz del razonamiento humano, no a la luz de la filosofía, no a la luz de lo que nos dicen las religiones o las denominaciones. Sabemos que hay iglesias evangélicas, por ejemplo, que no permiten la comunión a alguien que no esté bautizado. Y cuando se le pregunta, ¿y cuál es el fundamento bíblico de esa norma? No hay fundamento bíblico. Es una norma denominacional. Entonces, cuando la persona dice, pero es que yo tengo comunión con Dios y con mis hermanos, aún no he sido bautizado, pero yo me he convertido, he nacido de nuevo, tengo comunión con Dios y con mis hermanos, que impide que yo tome la comunión, que es un símbolo de la que ya tengo realmente. Si la tengo realmente, ¿por qué no puedo participar del símbolo? No, porque no ha sido bautizado. Mire, la Biblia debe ser interpretada a la luz de la Biblia. Si no tenemos un texto bíblico claro que nos diga, y no uno, porque una doctrina no puede estar fundada en un solo versículo. Esta es otra norma de la hermenéutica. Una doctrina tiene que estar basada en varios versículos de la palabra que la expliquen realmente. Debemos aprender que la Biblia se interpreta a través de la propia Biblia. Otro punto importante de la hermenéutica. Debemos estudiar el contexto gramatical e histórico. Porque a veces nos vamos a encontrar pasajes en el que se habla de manera literal. Generalmente toda la escritura es literal. Pero hay veces, hay frases que se usa un lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el camino, no hay que entender que Jesús sea un camino de tierra. Está usando un lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando Jesús está hablando en parábola, es decir, una parábola es una historia que nos va a transmitir una enseñanza espiritual. Pero no hay que entender que esa historia es real, es solamente una historia inventada que sirve para transmitir una enseñanza espiritual. Si la tomamos como literal, nos equivocaremos.
Hay muchos textos que si no tenemos cuidado, malinterpretaremos. Por ejemplo, algunos dicen que hay creyentes que hablan lenguas angélicas, porque cogen 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Soy como metal que resuena, como címbalo que retiñe, etcétera, ¿no? Entonces tomamos esa frase y decimos, no, es que yo hablo lenguas angélicas. Y se pone a decir tonterías, porque eso no son lenguas angélicas. A ver, estudiemos ese texto a la luz del contexto bíblico. ¿En algún pasaje de la Biblia se ve a alguien hablando en lengua angélica? Ni uno. Cuando los ángeles hablan con los hombres, ¿les hablan en un lenguaje que necesita interpretación? Nunca. Los ángeles hablan en el lenguaje de la persona a quien le van a hablar. Por tanto, cuando Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, tenemos que entender que está usando una hipérbole, es decir, una exageración. Es como si él estuviera diciendo, si yo hablara todos los idiomas del mundo y hasta el de los extraterrestres, si yo tomo esa palabra literalmente, voy a creer que hay extraterrestres. Pero Pablo lo que está usando es un lenguaje simbólico, un lenguaje figurado. Si yo no tengo en cuenta las normas de la gramática, voy a interpretar mal la escritura. Por eso es importante conocer qué es una hipérbole, qué es una parábola, qué es un símil, qué es una metáfora, para saber identificarlas en la Biblia. Debemos conocer el contexto histórico, aprender el contexto histórico de la palabra de Dios. Porque no es lo mismo Israel que la iglesia. Muchos confunden. Dicen, es que la iglesia es el Israel espiritual. Eso es una falsa doctrina que te va a llevar a cometer muchísimos errores. Porque una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Israel se pertenece por nacimiento, a la iglesia por nuevo nacimiento, por medio de la fe. Por tanto, en Israel basta con que tú seas hijo de un judío para que tú seas miembro del pueblo de Israel. Si tú eres hijo de un cristiano, no por eso eres cristiano. ¿Notan la diferencia o no? El sello de la pertenencia al pueblo de Israel en el hombre es la circuncisión. El sello en la persona, en el cristiano del Nuevo Testamento, de la iglesia, es el sello del Espíritu. Es la confirmación de que el Espíritu de Dios está en tu vida. Es decir, hay muchas cosas que confundiríamos y cometeríamos muchísimos errores si no tenemos en cuenta estas normas de la hermenéutica. Por eso hay que estudiar. La Biblia es inspirada por Dios, pero para que yo la pueda entender, tengo que estudiarla. Cualquiera hoy que está recién convertido, se le da una Biblia, la lee 2 veces así y ya es maestro en la escritura. Ustedes no saben la de gente recién convertida que me ha dicho a mí, bueno, que me ha mandado a mí a estudiar la Biblia. No se pueden imaginar lo de gente que no tienen ni la más remota idea y que te discuten cosas que uno se da cuenta de que están fuera de contexto, que están diciendo tonterías. Pero ellos creen que tienen la pura verdad, porque están usando mal la escritura. Y la usan mal porque la desconocen. Por eso Jesús nos dijo escudriñar las escrituras. Un texto sin su contexto es un pretexto. Esto es una norma de la hermenéutica. A la hora de entender un pasaje tenemos que hacerle preguntas. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, cuando tú le haces esas preguntas a un texto, acabas entendiendo por qué ese texto está ahí. Y es importante no leer por encima y ya creer que ya sabemos todo. Hay que estudiar. La última norma que le doy de la hermenéutica.
Hay que aprender a diferenciar un texto histórico de un texto doctrinal, porque por ahí andan muchos tratando de que nosotros vivamos a la luz del Antiguo Testamento cuando no es así. Miren, si les voy a enseñar un ejemplo sencillito para que ustedes sepan diferenciar lo que es un texto histórico de uno doctrinal. Un texto histórico es como una ventana al pasado, es un texto que nos habla de algo que ocurrió o de algo que alguien dijo, ¿ok? Pero no necesariamente que yo lo tenga que hacer o que yo lo tenga que creer. Ahora, un texto doctrinal es algo que sí que tenemos que hacer. Voy a ponerle un ejemplo, Mateo capítulo 27. Esto seguro que les va a ayudar a ustedes a entender lo que les estoy hablando. Mateo capítulo 27, versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, escuchen bien, salió y fue y se ahorcó. Salió y fue y se ahorcó. Usted se tiene que ahorcar. ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia o no? ¿Sí o no? Claro que está en la Biblia. Ahora, ¿esto es un texto doctrinal? ¿Me dice lo que yo tengo que hacer? No, es un texto histórico, ¿verdad? Pues hay gente tan torpe que coge textos históricos y los usa como textos doctrinales. Es que Abraham dio diezmo de todo. Sí. Abraham intentó dar diezmo de todo. Pero el rey de Salem, Melquisedec, no quiso los diezmos de Abraham. Le dijo, déjame a las personas y llévate tú todo lo demás. Y él dijo, no. Es un texto histórico. Nos dice algo que ocurrió, pero no necesariamente que tengamos nosotros que hacerlo. O tenemos ahora que irnos a pelear con el vecino para que de lo que le saquemos al vecino le presentemos nosotros diezmos. ¿Ustedes entienden la locura de no tener en cuenta las normas de la hermenéutica? Punto 3, y con esto termino. Estamos hablando de la Escritura, hemos hablado de su inspiración, hemos hablado de la interpretación y ahora tenemos que hablar de su uso. A fin de que el hombre, dice el apóstol Pablo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que estemos preparados para toda buena obra. Y para que estemos preparados nos ha sido dejada las Sagradas Escrituras. No es lógico que un cristiano tenga la Biblia y no la conozca. Tenemos que conocerla. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es evidente que muchos cristianos no le están dando a la palabra de Dios la importancia que Dios le da. La importancia que debieran darle. Cada día me llegan mensajes, cada día me llegan correos de personas que están confundidos en temas relacionados con la palabra de Dios. Cada día. Personas, muchas de las cuales han sido abusadas por pastores mentirosos que les han robado, que les han engañado. Ayer Óscar estaba presente cuando en una videoconferencia con unos hermanos de Colombia nos contaba un hermano que un primo suyo que tiene ganado, había ido a la feria a vender su ganado y tal, y que cuando regresaba, al pie de la montaña allá estaba el pastor diciéndole, bueno, ¿y lo mío? ¿Dónde está lo mío? Y se llevó un becerro y le quitó un becerro. Y dice este pobre hombre, mi primo nunca más apareció por la iglesia. Si el primo hubiera conocido las Sagradas Escrituras, no se hubiera dejado robar ese becerro. Tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque hay muchas gentes que están siendo engañadas justamente por no conocer, por no usar la palabra de Dios. Hay gentes que están robándole el dinero y la dignidad a las personas, esclavizándolas. Porque llegan a esclavizar a las personas. Simplemente
maldiciéndolos cuando se salen de su grupo. Yo siempre les digo, si conocieran las Escrituras, no les pasaría eso. Gracias a Dios, muchos no se dan por vencidos y siguen buscando la sana doctrina. Gracias a Dios. Pero hay muchos que se pierden en el camino porque no prestaron atención a la palabra de Dios. Ahora, yo en esta mañana quiero llamarle la atención a todos vosotros, a los miembros de esta congregación, a los que nos ven a través de internet y ven todos nuestros sermones, todos nuestros estudios. Yo quiero decirles a ustedes, ustedes también tienen que tener cuidado de no ser negligentes, porque el hecho de que ustedes estén en una iglesia de sana doctrina no te exime de tener que estudiar la palabra de Dios, no te exime de tener que usar la palabra de Dios. Muchas personas no vienen a los estudios y es tu responsabilidad delante de Dios, porque yo soy hombre y me puedo equivocar, pero el Espíritu Santo está también en tu vida como en la mía. Y puede que yo me equivoque y tú te des cuenta y me avises. Pero si no estás aquí, cuando yo me equivoco, ¿cómo me podrás avisar? Nos necesitamos unos a otros. Tenemos que usar la palabra de Dios. No podemos ser negligentes en eso. Tenemos que esforzarnos cada día. Ustedes están tan acostumbrados a que le den el pan de cada día que algunos no leen, no estudian la palabra de Dios en casa. Algunos ni siquiera tienen el devocional diario. Y eso no es correcto. Es vuestro deber. Justamente porque ustedes conocen la verdad. Justamente porque ustedes saben que es la voluntad de Dios. Porque ustedes saben que esta palabra es inspirada por Dios. Que esta palabra debe ser bien interpretada. Que deben usarla. Así que yo quiero exhortarle a que no se acostumbren a comer solamente de lo que le damos aquí, sino que aprendan a cocinar por sí mismos la palabra de Dios, que aprendan a manejarla por sí mismos. Tengan su devocional diario, porque por ahí hay muchas personas clamando por pastores que les prediquen la verdad, por personas que les enseñen lo correcto. Recuerden, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, esto es un verdadero milagro. Tener la palabra de Dios en nuestras manos es un verdadero milagro. Hay hermanos que no pueden tenerla. Y para que este libro pudiera llegar hasta nosotros, ha habido muchos hermanos nuestros que dieron sus vidas, tuvieron que pagar con su vida para que este libro pudiera llegar hasta nosotros. No tenemos derecho a menospreciar la palabra de Dios. Tenemos el deber ineludible de darle la importancia que tiene la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, Dios nos lo va a demandar. Así que pongámonos de pie, démosle gracias a Dios por su palabra y también oremos para que Dios nos ayude realmente para que podamos apreciarla en todo lo que vale. Gloria a Dios. Vamos a orar.